Greetings, dear students. I am Luis Vera. I am an English and Spanish as foreign language teacher, and today I will be your tutor. Okay? Today's lesson is called Let's Get to Know Each Other. Let's get to know each other in Spanish would be like conozcámonos. Okay? La intención de esta lección es conocernos un poco. Right? This lesson is directed to A1 English students. Okay? A1 English students is related to basic level students, okay. Los estudiantes de este grupo, siendo principiantes, vienen de diferentes programas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en los cuales el inglés funcionaría como complemento, okay. This program is directed by INVIL, and these groups will be a part of virtual sessions, okay. Siendo sesiones virtuales lo que vamos a abordar, tendremos videollamadas, webconferencias, correos electrónicos y foros como puentes de comunicación estudiante-estudiante y también docente-estudiante, por supuesto. Okay? So our lesson will be divided into three parts. Okay? The first part, la primera parte de esta lección, is related to how to ask for contact information, cómo pides información personal. Okay? So for this, it is necessary to study questions with what, right? The second part of this lesson is related to how to give contact information. ¿Cómo vas a dar esa información de contacto? ¿Okay? Sería la segunda parte de esta lección. En este caso tenemos algunos ejemplos. Your name, your last name, your phone number, your occupation, etcétera, etcétera. And finally, we study some specific vocabulary. Finalmente vamos a revisar un poco de vocabulario relacionado con correos electrónicos, direcciones, etcétera, etcétera. Okay? But to go through this lesson, it is necessary to have some previous knowledge. Algún conocimiento previo que necesitamos para esta lección vendría siendo el siguiente, okay? Number one, verb to be, right? Number two, articles, a and, okay? Number three, possessives, my, your, etc. Number four, numbers. And finally, the alphabet, okay? It is necessary to study all of these contents to be able to give contact information. Para dar información de contacto es necesario estar al tanto de estos contenidos que les acabo de mencionar. ¿Ok? But students, what is the purpose of this lesson? ¿Cuál es el propósito de esta lección? ¿Ok? El propósito de esta lección básicamente es dotarlos a ustedes de herramientas, ¿ok? De herramientas que les permitan, dentro de su nivel básico, comunicarse en una charla corta, en inglés lo llamamos small talk, con cualquier persona, ¿ok? De esta forma podrán presentarse dentro de una conversación y preguntar por información personal dentro de diversas situaciones que estudiaremos más adelante, ¿ok? Ya las mencionaremos. Entonces, empecemos. Let's start this lesson with a little comic, ¿ok? I prepared this comic, and in this comic, there is a very specific situation, okay? Look at this. We have two people, okay? And let's pay attention to the first part. It says, good morning. Since you want to open a new bank account, I'm gonna need some information, okay? So we have a situation. Hay una situación. Esta persona que está acá quiere abrir una cuenta bancaria. ¿Y qué necesitamos para esto? Cuando vamos al banco seguramente nos van a pedir información personal, ¿ok? Entonces la idea es que podamos y estemos al tanto de cómo dar esta información personal, pero también cómo solicitarla, ¿ok? So let's pay attention to the different possible questions, ¿ok? Number one, it says, what is your name, right? Number two, what is your last name, right? And let's check one more, revisemos una más. What is your email address, okay? So if you pay attention, there is a question. Hay una pregunta, okay? But also there is a possible answer. For example, in number one, he says, hey, my name is David, right? In number two, my last name is Garcia. And finally, number three, my email is David Garcia. Ok, so let's make a pause, ok. Ya sabemos que podemos responder de ciertas formas, pero hay un vocabulario específico en este caso que debemos estudiar. David García, pero ¿cómo dices arroba? ¿Cómo dices punto? Eso es lo que vamos a revisar a continuación, ok. Pero lo que vemos aquí es una interacción entre dos personas que no se conocen, pero pueden llevar una charla con estructuras bastante sencillas, que en todos los niveles van a ser claves, ¿ok? So, my students, let's pay attention to the next part, okay? The next part is related to this grammar information. Students, questions with what, okay? If you pay attention to the conversation, right?
all the questions have the same structure. Si revisaron bien la conversación y si cayeron en cuenta, todas las preguntas que usamos en la charla tienen la misma estructura. ¿Ok? What, verb to be, possessive, and information. ¿Ok? Siempre, what, verb to be, possessives, and information. Siempre vamos a tener esos 4 elementos. For example, what is your name? What is your email address, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué nos sirve what? Bueno, queridos, para revisar lo que podemos hacer con what, simplemente tenemos que caer en cuenta de que what es un pronombre, es un adverbio y es un determinante que nos permite obtener información específica. Así de simple, ¿ok? Vamos a revisar un par de ejemplos que he preparado para ustedes, de tal forma que podamos familiarizarnos un poquito con las posibles preguntas que podemos hacer en un small talk, pero también con las posibles respuestas, que a su vez tienen una estructura similar entre sí, ¿ok? So let's pay attention to these questions. What is your name? Hmm? What is your name? What is your last name? You see, there is always a structure. Siempre vamos a tener una estructura específica, ¿ok? What, verb to be, possessive, and the information. La información que queramos obtener va siempre a ir al final, ¿ok? So let's pay attention to question number 4 or 5. 5 better, ¿ok? So what is your address? Veamos, what is your address, ¿ok? The answer says, my address is 10th Street, number 450 South, ¿ok? Evidentemente aquí estamos mencionando la dirección, ¿ok? And in question number 6, what is your email address? Well, email address is related to this information. We have Juan Garcia 10. Okay, and there is a specific vocabulary in here that we need to study. ¿Qué vocabulario necesitamos para poder leer esta información y también para poder emitir información del mismo modo? Bueno, lo tenemos aquí en este cuadrito que les he puesto, ¿ok? Donde van a encontrar palabras clave que les servirán para expresar esta información. Por ejemplo, ¿cómo diríamos arroba en inglés? At o punto, dot, ¿ok? Hablemos de direcciones, south, north, east, west, o hablemos de calles y avenidas, street, calle, avenida, avenue, ¿ok? So my invitation to students is to check this complete information on your free time, so you have complete access to this information and you can appropriate it, right? But let's continue then, right? What is the intention in this case? Why learning contact information? ¿Por qué aprender en este caso este tipo de conocimiento? ¿Para qué nos sirve? ¿Ok? Yo he preparado 2 situaciones, ¿ok? Number 1, exchanging information with new friends, ¿ok? Cuando conoces a alguien nuevo, ¿ok? Tener la habilidad de solicitar información y de dar tu información personal te permitirá interactuar con cualquier hablante de inglés de cualquier nivel, en una charla netamente casual. Y a su vez, no estás charlando por charlar, sino que estás desarrollando tus habilidades de speaking y de listening, ¿ok? Este es el primer escenario en el cual considero que es importante y es el significado de aprender esto de la información personal, ¿ok? Pero también tenemos un segundo posible escenario que ya va más enfocado en lo profesional y lo académico, professional and academic scenarios, ¿ok? Students, both abilities can help you to be a part of real situations. Con ambas habilidades tú puedes desenvolverte en situaciones predeterminadas, profesionales, específicas, académicas, etcétera, como la ya expuesta, la de ir a solicitar la apertura de una cuenta bancaria. Pero también imagina, no sé, estar dándote a conocer en la universidad, presentarte en un colegio, que seas profesor como yo tal vez. ¿Qué tal si tienes una entrevista laboral? Aquí en Colombia el inglés es fundamental, ya sea en un nivel básico o intermedio, es muy solicitado por las empresas. Entonces, el hecho de poder generar una charla corta y mantenerla va a dar una excelente impresión. En este sentido, giving and getting contact information is fundamental. Okay, so that is basically the idea, my students. That is what we have. But now let's continue with the activity. Okay,
So my students, activity time, okay? Collaborative activity, una actividad netamente colaborativa entre ustedes y yo, okay? This activity has 4 moments. Tenemos 4 momentos para esta actividad, okay? Vamos a revisarlos un poquito. First, students, ustedes van a preparar su información de contacto en una hoja de papel o en un documento de Word, como se sientan más cómodos. Y a su vez van a preparar 3 preguntas posibles para hacer, ya sea a mí, su tutor, o a un estudiante, un compañero de ustedes, ¿ok? Entonces preparan su información y 3 preguntas posibles. What is your name? What is your address? Etcétera, etcétera, ¿ok? Second moment. En el segundo momento, queridos, quiero que tengan en cuenta que yo voy a empezar dando un ejemplo. Entonces yo me voy a presentar a mí mismo y posteriormente yo le preguntaré a alguno de ustedes acerca de esa información personal. Esto va a generar una mini conversación entre esta persona y yo, ¿va? Y para continuar la dinámica, en el tercer momento, third moment, yo, quien pregunto, voy a repetir la información que a mí me dieron, ¿ok? For example, his name is Juan, his last name is García, etc. ¿Ok? Yo repito esta información. Y quien me respondió va a preguntar a otro compañero de clase generando una nueva mini conversación y repitiendo el proceso, ¿ok? Lo vamos a llevar de esta manera hasta que hayamos abordado, bueno, la mayor cantidad de participantes en el curso. Finalmente, para nuestro cuarto momento, quiero que sigamos la siguiente dinámica. You're going to visit our forum, visitamos el foro, ¿ok? And you are going to post the gathered information there, ¿ok? La información que hayan reunido la van a compartir en el foro, ¿ok? Look at the example, okay? In the example we have this, name, last name, phone number, address, email address, occupation, okay? Tenemos la lista de información, pero si nos fijamos abajo tenemos un mini párrafo que conecta todas estas ideas. Quiero que me envíen al foro estos mini párrafos, okay? Conectando las ideas. Look at this, he's Juan, his last name is Garcia, he's a mailman, etcétera, etcétera. Okay? This is the final moment. Este sería el momento final de nuestra actividad. Okay? But also, my students, we have a little assessment. Okay? And I'm going to explain that right now. Okay? Assessment time. Okay? My students, assessment. Lo llamo assessment como una mini evaluación, pero más que una evaluación, es un pequeño ejercicio para probar nuestros conocimientos. Okay? Es una actividad bastante corta. Van a entrar al siguiente link, EducaPlay. Okay? And when you enter to this link, you are going to have 5 questions. Van a tener 5 preguntas. Presten atención a la nota que tenemos acá. En esta nota aclaramos que las preguntas 3, 4 y 5 van a ser resueltas a partir del video que les estoy compartiendo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar un poquito de qué se trata la actividad. ¿Ok? It's very simple. Frog jumps, getting to know other people. Okay, so we start with the activity, right? And there you go. So you have the question and you have the possible answers. For example, what is your occupation? Esta pregunta no se hace con base en el video. What is your occupation? Tenemos 3 opciones. Ustedes eligen la que consideren correcta. For example, in this case, I am an architect. There you go. We continue, okay? Question number 2. It's 302-442-4962, okay? Tenemos un número de teléfono aquí. So what is the possible question in this case? ¿Cuál sería la pregunta adecuada para esta respuesta? Let's see, for example, this. Oh, this is incorrect. So we continue with the next question, okay? Ahora sí hablamos del video. Con base en el video, ¿cuáles son los nombres de las personas que están allá? ¿Ok? Prestamos atención a la charla, ellos se van a presentar a sí mismos y a partir de ahí ustedes deciden cuáles son los nombres que escucharon, que lograron ver, ¿ok? For example, incorrect. Look at this. What is Mary's occupation? ¿Cuál es la ocupación de una persona llamada Mary en este video? También quiero que me respondan esto, ¿ok? Probably architect, probably president, probably receptionist, etc. ¿Ok? My students, when you finish the activity, you're going to get a little score. Cuando terminen la actividad van a obtener un puntaje. Este puntaje lo van a compartir también en nuestro foro. Van a tomar un pantallazo y lo envían al foro, ¿ok?
Now, students, let's pay attention to the video. Okay, les voy a mostrar un fragmento pequeño del video para que tengamos una idea clara de qué es lo que vamos a ver allí. Es un pequeño sitcom. Ok, vamos a verlo a continuación. Okay, my students, so as you can see, what we are doing here is basically listening to a casual conversation in which people introduce themselves, okay? La gente se presenta en esta conversación casual y tiene la oportunidad de interactuar. Es una charla bastante sencilla y a partir de ahí vamos a resolver nuestro quiz. Finally, my students, conclusions. We have two conclusions, okay? Number one, students, getting and giving content information are both fundamental abilities that can help us to carry on different possible situations, okay? Estas habilidades nos van a permitir desenvolvernos en cualquier situación, por lo tanto son fundamentales desde lo más básico hasta lo más avanzado. Ustedes pueden mantener una charla con cualquier persona si saben cómo preguntar, cómo solicitar y cómo dar información personal. Okay. And second, my students, second conclusion, interaction in real situations is necessary for understanding how the foreign language works. Okay. La interacción es fundamental a la hora de aprender inglés. No basta solo con memorizar estructuras y vocabulario. No, necesitamos darle un sentido. Y cuando usamos esta información en situaciones reales significativas para nosotros, es que realmente aprendemos a usarla. Okay. So this is my invitation, students. And with this, we have finished our lesson for today. Thank you very much. It was my pleasure. And I wish you the best. See you